Hola, mi nombre es Joan Senda, soy osteópata y profesor de yoga. Voy a contestar a una persona que me pidió que hablara sobre las hernias discales. Bueno, vamos a la pantalla. Vamos a centrarnos en las hernias discales lumbares, pero esto es aplicable a cualquier hernia estructural. Si nos fijamos en las lumbares y tenemos una curvatura lumbar hacia adelante, a eso se le llama lordosis lumbar, natural, todo el mundo tiene que tener unas curvas. Si en la parte dorsal se llama cifosis y en la parte cervical lordosis. Por lo tanto, tenemos tres curvas: lordosis lumbar, cifosis dorsal y lordosis cervical. Si tenemos demasiada curva, eso se llama hiperlordosis, por lo tanto no será positivo. Y si tenemos todo lo contrario, poca curva, se llama rectificación, que tampoco es positivo. Voy a quitar esta vértebra para ver un poquito mejor. Y esto es el disco vertebral. Aquí delante tenemos el ligamento anterior que protege, limita el desplazamiento del disco. Y si ponemos más capas, aquí tenemos otro ligamento posterior más pequeñito que limita el movimiento posterior directo. Pero en cambio en los laterales no tenemos ningún ligamento y cuando el disco está muy comprimido, su tendencia es escaparse hacia atrás y hacia los lados, porque tenemos la curvatura lumbar. ¿Quién produce la tensión, la compresión de los discos? Hay varios motivos. Una carga excesiva, porque estamos cargando demasiado peso, un movimiento repetitivo con carga sin protección, y la otra, y la más usual, es la tensión muscular, en este caso, el psoas y el diafragma. Esto es el psoas, que viene de las apófisis transversas de todas las vértebras lumbares, pasan por delante de la pelvis y se inserta en el trocánter interno, en el fémur. Como participan tres estructuras, lumbares, pélvico y extremidades inferiores, cuando este músculo se acorta, se tensa, produce la hiperlordosis y la compresión de los discos vertebrales. ¿Por qué se tensa? Por un trabajo excesivo, por ejemplo, cuando levantamos mucho las piernas, cuando estamos mucho rato de pie, con carga, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el diafragma que está aquí, que es el músculo respiratorio, también es cuarto chakra, por lo tanto, se tensa también de origen emocional. Por tensiones musculares, el diafragma cuando está tenso puede transmitir la tensión muscular diafragmática al psoas y viceversa. En definitiva, cuando tenemos problemas lumbares, toda esta zona está muy tensa, muy corta. Los músculos están acortados, produciendo esa compresión de los discos vertebrales. Vamos a ver cómo se produce una hernia discal. Aquí tenemos los discos. Aquí tenemos el núcleo. El núcleo es más denso que la parte posterior, se va comprimiendo, se va degenerando, se deshidrata, se pierde la distancia entre las vértebras y entonces el disco, cuando está tan comprimido, se escapa de sitio. Y aquí vemos, esto es la hernia y es lateral, pinzando el nervio ciático, que es lo que duele. No duele el disco ni los huesos. Duele el nervio ciático, por compresión, por pinzamiento del disco. Cuando tenemos esta hernia discal, también hay diferentes etapas. Tenemos una fase inicial que es una protusión, es un principio de hernia discal, y cuando el disco se ha escapado ya tenemos la hernia discal expandida. ¿Qué podemos hacer? Bien, lo lógico sería pensar es en estirar la musculatura que rodea la zona. Pero tenemos diferentes dificultades. Si yo hago una flexión pura y dura, por ejemplo, Paschimottanasana, lo que voy a hacer es una compresión del disco. El disco se va a escapar. Si tengo una hernia discal dolorosa, repito, dolorosa, los músculos están cortos, sobre todo el cuadrado lumbar, el trapecio, los paravertebrales, entonces cuando hacemos una flexión hacia adelante, en lugar de estirar los músculos, antes de que se puedan estirar los músculos, porque los músculos requieren un tiempo, antes de que consigamos esa flexibilidad muscular, ya estamos comprimiendo el disco. Es decir, que no podemos estirar porque antes ya hay el dolor del disco vertebral pinzado. Por lo tanto, hernias discales dolorosas, Paschimottanasana está contraindicada. ¿Y si hago una extensión como Ustrasana? Pues lo mismo, pero al revés. Al hacer esta extensión en una hernia discal dolorosa, vamos a pinzar, vamos a comprimir más el disco vertebral, aumentando el dolor ciático.
Por lo tanto, hernias discales dolorosas, las extensiones tampoco son recomendables. Podemos hacer inclinaciones laterales, estaríamos prácticamente lo mismo, y las torsiones aún peor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues estirar los músculos implicados que producen las hernias discales, que es el psoas y el diafragma. Vamos a ver una asana para estirar el psoas. Si tenemos el psoas derecho corto, haremos Virabhadrasana 2 con la pierna derecha atrás. Aquí podemos apreciar que al estirar la pierna estamos estirando el psoas, quitando presión a la zona lumbar. Respiramos larga y profundamente el rato que podamos aguantar. Es una asana que en casi todos los yogas, en casi todos los tipos de yoga, se hace. Suave, respiramos larga y profundamente para ir estirando poco a poco este músculo. Y lo mejor que podemos hacer son las tracciones. En este caso, Adho Mukha Svanasana con cinturón. Aquí vemos el cinturón que está clavado a la pared o una barra. El cinturón pasa por la zona pélvica anterior y la gravedad lo que va a hacer es abrir los espacios intervertebrales. Las manos andan hacia adelante para colgarnos, para dejar que el efecto de la gravedad abra los espacios. Y al abrir los espacios intervertebrales estamos despinzando el nervio ciático. El disco no se recupera, pero al no pinzar el nervio ciático no tenemos dolor y podemos empezar a flexibilizar la zona lumbar. Y la otra cosa que hace esta postura, utilizamos la gravedad para relajar el diafragma. Ya hemos visto que el diafragma puede transmitir tensiones al psoas y viceversa. Esta es la mejor opción para las hernias discales dolorosas. Una vez que hemos conseguido estirar el psoas y abrir los espacios intervertebrales, ya podemos empezar a hacer otro tipo de asanas, siempre y cuando no tengas dolor. Aquí empezaríamos con una Paschimottanasana suave, una flexión suavecita como Janu Sirsasana, empezaríamos con una extensión muy suave, con inclinaciones muy suaves. Para que se entienda, y vuelvo a repetir, primero abrir espacios intervertebrales, estirar la musculatura implicada, el psoas y diafragma, esto en la fase de dolor. Nos colgamos en Adho Mukha con cinturón y post-fase de dolor, poco a poco vamos flexibilizando la columna para permitir abrir más las vértebras y corregir el dolor. Bueno, espero que se haya entendido. Si tenéis alguna duda más, lo podéis dejar en los comentarios. A partir de ahora en la web tenemos una opción de tutorías personalizadas. Si quieres hablar conmigo directamente por Zoom, podemos analizar la estructura y recomendar asanas o series específicas, tanto para ti como para tus alumnos si eres profesor y tienes alguna duda sobre la estructura, o qué podemos hacer desde el yoga con ciertas patologías. Bueno, os dejo el link en la descripción. ¡Hasta la próxima!